¿Qué fecha es? Bueno, seguimos estudiando Bereshit, que empezamos ayer la primera clase de Bereshit. Estamos en el día, ¿qué fecha es hoy? 8 de Sivan. ¿Sí? 8 de Sivan del año 5775, 26 de mayo del 2015. Hola, David. Bueno, empecemos. Dice Pasuk Aleph del Perek Aleph. El capítulo 1, Pasuk 1. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Por el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a tardar un poco explicando este Pasuk, porque es un Pasuk muy importante. Ustedes saben que cuentan que Rabbi Shimon Zalman de Liadi, él dijo que veía el mapa de todo el mundo en la Bet de Bereshit. Pero yo no lo veo. Así que, discúlpenme. ¿Vos sí? Muy bien, ahora acabó. Bueno, primero que nada, hay algo importante que acá tenemos que decir. El Arizal dice que la Torah empieza con Bet. Eso ya lo sabíamos. Pero ¿por qué la Torah empieza con Bet? Dice el Arizal, David Hakluria, un gran cabalista. Porque nuestra Torah es la versión 2.0. ¿Qué? ¿Cómo? Nuestra Torah es la versión 2.0. ¿Y la versión La Torah original empieza con Aleph. 1.0? La Torah 1.0 empieza con Aleph. ¿Y cuál es? Y esa Torah está en el mundo de Atzilut, pero nosotros no la tenemos. Nosotros tenemos la Torah del mundo de Briah. O sea que nosotros no tenemos toda la Torah. Tenemos una parte específica de la Torah. Como empieza Pirkei Avot. Pirkei Avot dice: Moshe Kibel Torah Misinai. Moshe recibió Torah Misinai. Moshe recibió, tradúzcanme. Mal. Pero estaba esperando que lo digas, así que gracias a Vía. Moshe recibió Torah de Sinai, no la Torah de Sinai. ¿Qué significa? Moshe no recibió toda la Torah, sino Torah, parte de la Torah. Lo mismo que dice el Arizal. Nosotros no recibimos toda la Torah, sino una parte de la Torah. Por eso cuando la gente dice que todo está incluido en la Torah, tienen razón. En la Torah de Atzilut. En nuestra Torah, no está todo incluido. Por lo tanto, para poder descubrir cosas, tenemos que usar el intelecto y la ciencia. Y no es la Torah la que nos dice todo. Ahora, después de que se descubrió algo en la ciencia, con nuestro intelecto, vamos a poderlo encontrarlo insinuado en la Torah. Pero no lo aprendimos de leer la Torah. Porque si fuera así, entonces los sabios hubieran también revelado la electricidad. Y no lo hicieron. Significa que no la conocían. ¿Sí? Perfecto. Creo que ese punto se entendió. Sí. Ok. ¿Sabían que es Atzilut? Atzilut es un mundo espiritual muy grande, muy alto, ¿ok? Sin entrar ahora en detalles. Un mundo espiritual muy alto. ¿No es normal hablar así en el hebreo? No, Moshe Kibel Torah. No, debería decir Moshe Kibel HaTorah Misinai. Dice Moshe Kibel Torah. Como dice Rabbi Menachem Azariah de Fano, no como la gente suele llamarlo Mepano, no es Mepano, es Mefano. Rabbi Menachem Azariah de Fano, un gran cabalista, él escribe que la palabra Moshe Kibel es recibió. En arameo, Kibel es Kvel. Kvel significa oscuridad. Oscuridad. O sea que Moshe recibió la Torah después de cierta oscuridad. No la recibió en toda su luz. Por eso no podemos aprender todo de la Torah, sino que tenemos que tener la Torah para lo que ella está hecha y lo demás se estudia en la facultad. Sí. Entonces, si atribuimos cualidades infinitas a la Torah, ¿es la Torah de Atzilut? Sí. Entonces, ¿la Torah que tenemos en la tierra es finita? Sí. Pero su fuente es en la Torah infinita. Por eso después de que se revelan las cosas podemos encontrarlas también en la Torah. Y a pesar de que se le atribuimos una cualidad infinita a la Torah de Briah, también a Atzilut. La fuente, sí. Pero realmente es Atzilut, ¿Qué? a su fuente. La fuente es Atzilut. Por eso. Nosotros a poco vamos revelando la Torah de Atzilut también, a través de la ciencia y todas las demás cosas. ¿Ok? Sí. Bueno. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. A diferencia de lo que piensan, por ejemplo, Aristóteles y muchos filósofos de esa época decían que el mundo no fue creado, sino que el mundo siempre existió.
El mundo siempre existió. Dios también existe para Aristóteles. Pero así como Dios es eterno, el mundo es eterno. La Torá dice no. Dios creó el mundo. En otras palabras, Dios decidió que haya un mundo. ¿Ok? O sea, la Torá no viene a decirnos que Dios lo creó, porque también para Aristóteles el mundo viene de Dios. Sí, ¿no? La Torá viene a decirnos que Dios lo creó, en el sentido de que antes no y ahora sí. En el sentido de que Dios creó el mundo porque quiso. Y no es obligatorio que haya un mundo. ¿Por qué es tan importante saber que Dios creó el mundo porque quiso y el mundo no sale automáticamente de Dios? Para que no sea un cambio, no sé. Al contrario, nosotros, según lo que estamos diciendo, estamos haciendo un problema, porque decimos que hay un cambio en Hashem, ¿no? Pero ya dice, por ejemplo, David Hume, filósofo, que no, porque el hecho de que en la persona, el Rambam también lo dice, Maimónides también lo dice, de que el hecho que en la persona el querer algo significa un cambio adentro suyo, no significa que en Dios el querer algo significa un cambio adentro suyo. Pero no quiero entrar ahora en el tema, ¿ok? El Rav Kook explica en un libro que se llama Linvuhei Hador, para los perplejos de la generación, que es un libro que él escribió cuando era joven, antes de venir a Israel, y fue impreso recién hace alrededor de 3 años no más, 2-3 años no más, porque hasta antes ese libro era un libro oculto. El libro ese estaba oculto ¿a dónde? En los sótanos de la Yeshiva Merkaz Rav, en Yerushalayim, y no lo habían impreso todavía, así como diferentes escritos de Rav Kook, que también se empezaron a revelar en los últimos años, porque había gente que no quería que se revelen. ¿Por qué? Por diferentes motivos. Porque no quieren que se revelen cosas que dijo Rav Kook, que suenan demasiado... No, más no por sionismo, sino que son cosas muy innovadoras. Y hay gente que tiene miedo de que los religiosos abran la mente. Entonces, hace pocos años lo que pasó es que el libro el Linvuhei empezó a prepararse para ser impreso, pero con censuras, para que la gente no abra la mente. Pero al mismo tiempo, alguien liqueó. Liqueó es en inglés, leak, conocen Wikileaks. Liqueó es cuando en internet alguien, por ejemplo hoy en día pasa mucho con música, que está por salir un CD y el CD se liquea antes de que salga. Alguien en la empresa lo comparte y al final termina estando en internet antes de que salga, ¿sí? Liquear significa gotear. O sea, Piratear. No es piratear, no. Gotear es que algo sale antes de que se supone que salga, se revela antes de que se supone que se revele. Entonces, mientras lo preparaban al libro censurado, hubo otras personas que revelaron el libro en internet, la versión entera. Y lo que pasó es que Baruch Hashem, al final, hoy en día tenemos la versión entera, que fue impresa por la editorial Yediot Sfarim. Lo pueden comprar, es un libro muy interesante, es un libro impresionante, diría yo. Al principio de ese libro, vamos a hacer todo el prólogo interesante, Rav Kook explica por qué para Maimónides es tan importante, por qué para el judaísmo en general, es tan importante que el mundo fue creado y no que siempre existió. Y la respuesta de Rav Kook es la siguiente. Porque una de las bases del judaísmo es el libre albedrío. Y el libre albedrío tiene su fuente en Dios. Si la persona tiene un alma divina, entonces tiene cosas parecidas a Hashem. Y si Hashem es libre, entonces la persona también es libre. Si Dios elige lo que hacer, la persona también elige lo que hacer. Por lo tanto, permiso, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Por lo tanto, si el mundo sale automáticamente de Dios, significa que la creación no es una acción que viene desde la voluntad libre de Dios, sino que tiene que pasar sí o sí. Por lo tanto, la creación tampoco tiene libertad, porque no viene desde la libertad. Pero cuando decimos que Dios decide desde su libertad crear el mundo, entonces el mundo de por sí está creado desde la libertad y hay un fundamento libre en el mundo y en el ser humano también. Y por eso es tan importante la mitzvah de Shabbat. ¿Para qué hacemos Shabbat? ¿Para qué cuidamos el Shabbat? Para recordar que... ¿Por qué cuidamos el Shabbat? ¿Para recordar? No. Muy bien, para recordar la creación del mundo, ¿sí? También un poco para recordar el descanso, pero para recordar la creación del mundo. Como decimos en el Kiddush, ¿sí? Zecher de Maaseh Bereshit, un recuerdo de la creación del mundo. O sea que el Shabbat, lo que quiere hacernos es recordar que el mundo se creó. En otras palabras, lo que quiere hacernos recordar el Shabbat es que hay libertad.
en que la persona decide lo que hacer y nada está determinado, sino que la persona tiene libre albedrío. Y eso es una de las bases más grandes de la Torá. Ahora que se entiende lo que quise decir recién. ¿Sí o no? O sea, que el mundo es libre porque nació de Hashem. Porque nació desde un Dios libre. Entonces vos también sos libre. Una vez que entendemos esto, podemos entender también el primer Rashi sobre toda la Torah. ¿Qué dice el primer Rashi sobre toda la Torah? ¿Quieren leer conmigo? Dice así: Bereshit, prólogo a la Torah, ¿sí? Amar Rabbi Yitzhak, dijo Rabbi Yitzhak, Lo haya tarich להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו Israel. La Torah tenía que haber empezado con la mitzvah de santificar el mes, que es la primera mitzvah que fue ordenada al pueblo de Israel. Umatam patach bi Bereshit. ¿Por qué la Torah empezó con Bereshit? ¿Sí? Dice Rashi, ¿para qué la Torah empieza con Bereshit? No se entiende la pregunta de Rashi. ¿Por fin alguien empieza desde el principio y vos te quejás? Déjenlo empezar desde el principio. Sino que Rashi dice, el principio es muy interesante, pero es el trabajo de la Torah. Para saber cuál es el principio, entra a YouTube y pone Big Bang y aprende cómo empezó todo. ¿Para qué necesitas a la Torah para eso? Sino que la Torah nos quiere decir algo con la creación del mundo. Dice así: Mata, Patach y Bereshit. En el cuarto renglón de Rashi. ¿Por qué empezó entonces con Bereshit la Torah? Mishom, Koach Ma'asav Yigid Le'amo, Latet Lahem Nahalat Goim. Por lo que está escrito en Teilim, Hashem le dijo al pueblo de Israel el poder de sus acciones para darle la herencia de los pueblos. ¿Qué significa? Hashem creó el mundo y quiere que el pueblo de Israel conquiste la tierra de Israel. Sí, Israel, listim atem. Sí, los pueblos del mundo. ¿Por qué? O sea, y si los pueblos del mundo le van a decir al pueblo de Israel, listim atem, ustedes son listim. ¿Qué es listim? Ladrones. Pero también puede explicarse como imperialistim. Listim, imperialistim. Imperialistas. Ustedes son imperialistas. Ustedes son colonizadores. Ustedes le robaron la tierra a los árabes. O cualquier cosa que quieran decir. O sea, que vemos que Rashi explica que el primer pasuk de la Torá viene a darle una respuesta a los pueblos del mundo que dicen, ustedes robaron la tierra de Israel. ¿Sí? Ustedes robaron la tierra de Israel. Entonces el pueblo de Israel les contesta, la tierra es de Akadosh Baruj Hu. Él la creó y se la dio, a quien le parecía correcto a sus ojos. Él decidió dársela a ellos, a los Goim, y él decidió dárnosla después a nosotros. ¿A quién le está hablando Rashi? ¿Qué personas en el mundo dicen al pueblo de Israel, ustedes son ladrones? Cristianos. Muy bien, el cristianismo. O sea que Rashi, ¿a quién está dando una respuesta? Al cristianismo. ¿Por qué? Porque otras partes del mundo que no creen en la Torá. Entonces, ¿qué les importa lo que dice el pasuk de Bereshit, cierto? ¿Nosotros les podemos contestar con Bereshit a los hindúes? No, porque ellos no creen en Bereshit. A los cristianos sí. Sí les podemos contestar con Bereshit. ¿Qué dicen los cristianos? Ustedes sacaron la tierra de Israel a la fuerza. Nosotros les decimos, sí, Hashem nos las dio. ¿Qué significa esto? Lo mismo que estaba diciendo recién. El cristianismo piensa que la persona no dependen de él las cosas, sino de Dios. Hay que esperar al reino de los cielos que va a venir en un futuro. Pero vos no tenés que crear el reino de los cielos. Es el trabajo de Hashem. La Torá viene y dice, no, la persona tiene libre albedrío. Y Dios le entrega a la persona en sus manos el trabajo de hacer avanzar la historia. Y es cierto que nosotros conquistamos la tierra de Israel, pero en realidad significa que Hashem nos la dio. En otras palabras, el cristiano te va a decir, si vos la tomaste, significa que Hashem no te la dio. El yehudí dice, no, si yo la tomé es porque Hashem me la dio. En otras palabras,
el cristiano, el libre albedrío de la persona es un problema para el tema de que Dios maneja el mundo. Pero para el judío, al contrario, Dios se revela a través del libre albedrío de las personas. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir? ¿Ah? ¿Qué puedo explicar? ¿Eh? ¿Cuál es la pregunta? ¿Sí puedo explicar? ¿Cómo? Ah, ok. Una persona puede venir y decir, los judíos conquistaron Israel, entonces no es Dios el que les dio a Israel. Los judíos dicen no, la acción de la persona es la acción de Hashem. Lo que hace la persona es lo que hace Hashem. Hashem le dio el libre albedrío a la persona, y de él depende conquistar Israel. Dios no se las va a dar a ellos. Rashi dice acá, Dios les dio la tierra a Israel. ¿Cómo les dio la tierra a Israel? A través de que la conquistamos. Si la persona no hace, entonces Dios no hace nada. La persona tiene que hacer. O como por ejemplo, lo que dicen nuestros sabios. Ustedes saben... ¡Ah, qué calor! ¿Yo soy el único que tiene calor? No. Ok. Ustedes saben que hay un mito muy famoso entre los griegos, me parece. Me parece la mitología griega, si no me equivoco. A ver, un segundo. Creo que estaba leyendo sobre eso acá. No me acuerdo. Está el famoso mito de Prometeo. ¿Escucharon sobre el mito de Prometeo? ¿No? Una película. Ah, ¿es una película también? Sí. Ah, puede ser. Debe ser también una canción, ya que estaba. ¿Cómo? Los crearon los extraterrestres. Ah, ¿en serio? Ok, no la conozco. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם בורא נפשות רבות וחסרונן על כל מה שבראת להחיה בהם נפש כל חי ברוך חי העולמי. El mito de Prometeo dice que cómo las personas recibieron el fuego. Prometeo le robó el fuego a los dioses. Y así es como hoy en día la persona tiene fuego. En otras palabras, según el mito, el hecho de que el hombre cree, que el hombre haga fuego, está robándole a Dios. Tiene que dejar que Dios haga las cosas. A diferencia de lo que dicen nuestros sabios sobre la creación del fuego. ¿Qué dicen nuestros sabios? ¿Cómo se descubrió? ¿Cómo la persona descubrió el fuego? Muy bien. Adán Arishon era Motzei Shabbat y había oscuridad. Estaba preocupado y asustado. Así que Hashem no dice que le dio. Hizo que le aparezcan frente a él dos piedras. Adán empezó a golpearlas y salió fuego. En otras palabras, según los sabios, el hecho de que el hombre cree es lo que Dios quiere de la persona. La persona cree, la persona haga el fuego. Él no le da el fuego, ni siquiera se lo roba la persona a Dios, sino que quiere que la persona cree. Entonces, lo mismo que decíamos antes, el libre albedrío de la persona es la acción de Dios en este mundo. Y por eso, ¿qué dijo Adam Arishon después de prender fuego? Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam Borei meorei haesh. Bendito seas tú, Hashem, el Dios, Rey del universo, que crea la luminaria del fuego. Está haciendo Abdalá. ¿Estaba haciendo Abdalá? ¿Por eso se hace en Abdalá? Sí, es una de las explicaciones. Por eso se hace fuego en la Abdalá, no por eso se hace Abdalá. Y por eso se hace... Ah, eso no tiene que ver. En otras palabras, fíjense que Adam Arishon, un segundo, descubre él el fuego, porque Dios quiere que él descubra el fuego. Pero Adam Arishon, al descubrir el fuego, ¿qué hace? Bendice a Dios. Dice que Dios crea el fuego. En otras palabras, lo mismo que decíamos recién, Dios quiere que la persona haga las cosas y entienda que sus acciones son Dios haciendo avanzar el mundo. Su libre albedrío viene del libre albedrío de Hashem. Por eso, uno hace las cosas y bendice a Hashem por esas cosas, porque el libre albedrío de uno viene de Dios. ¿Sí? O sea, sería 50-50%. 50-50. 50-50. 50-50, sí. El hombre es socio de Hashem en la creación. ¿Y cómo...? ¿Cómo se prende fuego? No, Hashem, ¿cómo sabe todo esto? Entonces Hashem sabría... Hashem sabe mucho, leyó muchos libros.
Pero la gente sabría nomás 50% de lo que va a hacer. No, no sabe 50%. Él decide sacar un 50% de él y dárselo a la persona. O sea, pero sabiendo qué va a pasar. Estás entrando ahora de vuelta en la famosa pregunta de cómo funciona el hecho de que Hashem sabe todo de la libre albedrío. Y no estoy ahora yo hablando de eso. Ya lo hablamos en las clases de Pirkei Avot. Podés escuchar la clase sobre eso en navarel.com. Podés entrar a alrededor de 10 clases que di, y están en navarel.com, que se llaman el libre albedrío. Son alrededor de 10 clases sobre el libre albedrío. Y ahí podés encontrar la respuesta a todas tus preguntas y tu alma descansará en la felicidad del placer intelectual o algo así. Bueno, entonces, ¿qué? Y todos los avances tecnológicos Sí, tienen que ver con también con... exactamente lo mismo. Dios quiere que el mundo avance, pero eso depende de la persona. Dios. Pero es Hashem en realidad haciendo avanzar el mundo a través de la persona, a través del libre albedrío de las personas. ¿Sí? Okay. Bueno, sigamos adelante. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Por el principio creó Elohim el cielo y la tierra. Yosef, ¿escuchás? Sí, imagínate eso. Ah, ok, genial. ¿Cómo debería ser que diga el pasuk? Al principio creó Dios. La tierra y el cielo. No, una palabra más fácil. ¿Para qué agregarme tantas palabras? Muy bien, el mundo. ¿Cómo dirías en hibrit? Para el Olam. Hola. Olam, dicen ustedes. No, porque en la Torah la palabra Olam no significa mundo. ¿Qué significa Olam en la Torah? Siempre. Siempre, ¿qué dijiste vos? Siempre, eterno, exactamente. No siempre es eterno, pero es tiempo. Leolam, por siempre. O a veces Leolam son 50 años, no es siempre, ¿cierto? Como el sirviente, que sirve a Hashem Leolam, perdón, que sirve al amo Leolam, pero es tiempo. Así que en la Torah no existe la palabra mundo, mundus, ¿Cómo se dice? world. ¿Cómo se dice mundo en la Torah? World. Shamayim Baaretz. Antes dijo bien, ¿no? Por supuesto que la Torah dijo bien. ¿Cómo se dice mundo en hebreo? ¿En hebreo de la Torah o moderno? Moderno. ¿Moderno? Olam. Hola. Sí. O Yekum. Yekum significa el cosmos. En la Torah no existe la palabra mundo. En la Torah el mundo se llama cielo y tierra. ¿Por qué no dicen las partes? ¿Ah? ¿Por qué la separación? Muy bien, esa es la pregunta. ¿Por qué la separación? Significa que según la Torah solamente hay un uno, que es Dios. A partir de que hay creación, empieza un dualismo. Las cosas son siempre compuestas, no son una. El mundo es cielo y tierra. Hay dos partes, hay un dualismo. Fuera del uno empieza el dos y empieza la multiplicidad. Por lo tanto, la creación, que está fuera de Hashem, por lo menos a primera vista, tiene dualidad. Tiene cielo y tierra. Dios es uno. El mundo ya tiene dualidad. Ahora, cuando hablamos del cielo y de la tierra, en este pasuk, ¿de qué cielo y tierra estamos hablando? ¿Qué? De otro mundo. O sea, no estamos hablando del cielo y de la tierra de este mundo físico, ¿cierto? Muy bien. No estamos hablando de este mundo físico. ¿Por qué? Porque ya lo... Porque no hay cielo, realmente. ¿Cómo se sabe? Bueno, está bien, puede ser. La explicación es la que dice Rashi. La Torah no viene a contarnos cómo se creó el mundo. La Torah no es un libro de ciencia. No viene a contarnos cómo se creó el mundo. ¿Y cuál es la evidencia? Rashi dice así. Leamos Rashi, ¿sí? Bereshit, perdón. Ok, estoy en Rashi en la segunda columna, en el segundo renglón, en el punto. ¿Ven? Veim, muy bien. Dice, Veim tomarle jorot ba sheelu tjilani prebu. Y si vos venís a decirme que este pasuk viene a decirme que estos fueron creados primero que nada, o sea, si vos creés que la Torah viene a decirnos el orden de la creación y cómo fue, que primero se hizo el cielo y la tierra, etc. Salteo.
Entonces estoy en el segundo punto que aparece ahí. Más adelante hay otro punto, unos cuantos renglones abajo. Dice Inken. Inken, si es así, te pregunta a vos mismo. Shareamaim kadmu. Sharekti beruaj Elohim erajefet al pneamai. Badai no girá mikra visura kodmim harim klum. No puede ser que la Torah nos está diciendo el orden de la creación del mundo, porque Hashem no creó el cielo y la tierra, primero. O sea, no es Bereshit bara Elohim tashamayim et haaretz, la traducción no es al principio Dios creó el cielo y la tierra. ¿Por qué? Porque el pasuk siguiente nos contradice el pasuk primero. ¿Por qué? ¿Qué dice el segundo pasuk? Vamos al pasuk bet. El pasuk bet. Be'aretz haitá tohu babohu. Y la tierra era tohu babohu. Caos y ¿Desorden? sí, desorden, confusión. Balagán. Exactamente. Bejoshech al pnei tehom, y había oscuridad sobre el abismo. Beruach Elohim merajefet al pnei hamayim, y el espíritu de Dios flotaba por sobre el agua. Entonces, ¿qué significa? El pasuk segundo dice Be'aretz haitá, y la tierra ya era antes del primer pasuk. ¿Y qué había? Agua. ¿No? Dice que había agua. El espíritu de Hashem flotaba sobre el agua. O sea que había agua. Por lo tanto, el primer pasuk nos está diciendo el orden, porque el cielo, más adelante vamos a ver, que fue creado después del agua. Hashem hace el agua, y después lo divide en dos partes, aguas superiores, aguas inferiores, y después se crea el cielo. Así que no puede ser que el primer pasuk nos está diciendo el orden de cómo se creó el mundo, porque contradice lo que dice después. Si vamos según el primer pasuk, que Hashem creó primero el cielo y la tierra, entonces contradice con lo que dice adelante, que antes había agua, y el cielo vino después del agua. Fíjense de lo que dice Rashi en Bereshit Bara, en la primera columna, en el segundo comentario, Bereshit Bara. Bereshit Bara dice Rashi, Ena mikra oze omer ela dirshuni que Moshe amru raboteinu zichronam libraja. Este pasuk no viene a pedirnos sino que lo expliquemos como lo explican los sabios. En otras palabras, dice Rashi, este pasuk no se puede explicar literalmente, sino como explican nuestros sabios, alegóricamente. Son símbolos, son ejemplos. El Rav Rothenberg de París, él leía este Rashi así. No que este pasuk no es literal en sentido de la creación, sino que en general toda la historia de Bereshit no es literal, sino que hay que leerla alegóricamente, como dicen nuestros sabios. ¿Okay? Como dice Rashi mismo, no puede ser que sea literal porque contradice a los psukim dentro de sí mismo. Entonces, otra vez, el primer pasuk no viene a decirnos qué pasó. Todos estos psukim no vienen a decirnos el orden de la creación en absoluto. Si quieren saber el orden de la creación, busquen sobre el Big Bang. Estos psukim no vienen a decirnos cómo se creó el mundo, ni qué pasó antes, ni qué pasó después. Vamos a decir, sí. ¿Por qué? Aunque eso no, ¿por qué qué? Porque no vienen a decirnos qué pasó en el mundo. Acabo de explicar lo que dice Rashi. Rashi dice que no puede ser que me viene a explicar el orden de la creación, porque primero me dice que fueron creados el cielo y la tierra, pero más adelante me dice que en realidad el cielo fue creado después que el agua. Entonces no puede ser que al principio había cielo, porque el agua estuvo antes que el cielo. Entonces no puede ser que al principio estaba el cielo. Así que todos estos psukim no vienen a decirnos el orden de la creación en absoluto. ¿Se entiende? Pero la Torah no tiene orden. ¿La Torah no tiene orden? No entiendo qué quieres decir. No tiene orden cronológico. Perfecto, entonces más aún. Es evidencia para lo que yo digo. ¿No? Podría verse también como el título de la obra. El título de la obra, ¿puede ser? Puede ser. Entonces uno dice tal cosa, pero en realidad habla explicando. Puede ser el primer, creó los cielos y la tierra, como explicándolo todo. En general. En general. Okay. Y los demás explicando. Ah, perfecto, puede ser, sí. Sea como sea. No me está diciendo el orden de la creación. Sí, sería empezar con el título de la parte del final. ¿Ok? Perfecto. Ahora veamos qué quiere decirnos la Torá. Porque la Torá, a pesar de que no esté diciéndonos el orden de la creación, hay un orden en los psukim. Los psukim tienen un orden específico. Es cierto que los psukim no son orden cronológico, pero tiene un sentido el por qué un pasuk está antes que el otro, a pesar de que no tenga un sentido cronológico, sino que tiene un sentido de una idea específica que nos quieren decir, ¿no? La pregunta es ¿cuál? Vamos a ver, dice así.
Bereshit, perdón, se lo leí. Vamos a hacerlo de vuelta, que me importa. Bereshit bara Elohim, esta llamayim betaaretz. Al principio creó Dios los cielos y la tierra. Be'aretz aitá tohu babohu, y la tierra era caos y desorden. Behoshech al pnei tehom, y había oscuridad sobre el abismo. Beruach Elohim merajefet al pnei hamaim, el espíritu de Dios flotaba por sobre el agua. Wow. ¿Qué había al principio entonces? Caos. Pero el pasuk anterior que dice que había al principio, Cielo y tierra. Solo agua. no había ni cielo ni tierra. Dijimos que los cielos y la tierra vienen después. Agua. En Ruach Elohim. Ese es el segundo pasuk. El anterior dice que había... Lo que nos dice el primer pasuk, no, el anterior dice que había cielo y tierra, sí, pero ya explicamos como 5 veces, ¿sí?, que no está diciéndonos el orden cronológico. Sí. Entonces me sorprende tu acotación. Sí, solo que... Sí. ya. Ok. Por lo tanto, la Torá lo que quiere decir es lo siguiente. Antes del caos, que es el principio de todo, el caos, hay reshit, hay un principio, antes que el caos. Y eso es un hidush, eso es una novedad. Ustedes conocen mitología, ¿cierto? No. ¿Sí? Solo griega. Solo griega. Me sorprende que ustedes sepan mitología griega cuando está prohibido estudiar la Boda Zará, pero está bien. Después. ¿Eh? Películas La escuela era... de Akira. No. Está bien, está todo bien. Ustedes díganme, según la mitología griega, ¿quién es el dios principal? Zeus, muy bien. ¿Quién es el padre de Zeus? No, el Cronos. Cronos. ¿Quién es el padre y la madre de Cronos? No. No llegaron tan lejos. Ok. Gaia y Urano. Gaia y Urano. ¿Quién es el padre de Gaia y Urano? Ese día dijimos a clase. ¿Quién? Ese día faltamos a clase. Ah, Rico. ¿qué está antes que Gaia y Urano? Neptuno. Vacío. Caos. Caos. ¿Caos era el papá o caos de...? Caos no es ni el papá ni es un dios, sino que es el principio de todo. Según la mitología griega, el principio de todo es el caos, que no es un dios, sino que es el caos. Pero le da nombre. Sí, le das nombre. ¿Ok? O sea que según la mitología griega, el caos es el principio de todo. La Torá, en el pasuk Aleph, nos dice que antes del caos hay reshitos. Reshitos. ¿Quién? Reshitos. ¿Qué Reshit. necesitas? Reshit. Ah, Bereshit. Bereshitos. ¿Recitos? Primera. Bereshitos. Caos, bereshitus. Bereshitos. ¿Región? Principios. Principio. ¿Ok? ¿Sería región? ¿Qué? Región. No sé cómo sería. Región. Anda. Bereshit. Reshit. Reshit. Bereshit. Antes del caos hay Reshit. Hay un principio. Eso es un hidush de la Torah. ¿Cuál es la diferencia si yo digo que todo empieza en el caos? Y si yo digo que todo empieza en un principio, o sea, en un orden. Al principio hay una intención de que haya orden. Pero si yo digo mitología griega, no hay ninguna intención de orden. ¿Por qué existía? El principio es caos. ¿Qué diferencia hay si yo digo que al principio empieza con caos o que antes del caos se pensó en un orden? De una existencia primera y... ¿Qué es lo que pasa si yo empiezo con el caos? Ya existe todo, No. ¿no? ¿Qué va a terminar pasando? Caos. Si empiezo con caos, ¿qué termina? Caos. Si yo empiezo con caos, termino en caos. Así que el mundo no va hacia ningún lado. Barcos que se estrellan en la nada, como dice Fito Páez, al lado del camino. Si yo digo que el mundo empieza en caos, entonces no hay esperanza. Porque todo va a terminar de vuelta en el caos.
Pero si yo digo que el mundo empieza en el orden y después hay un caos, entonces ¿qué va a pasar al final? Orden. En otras palabras, si hay un principio, como dice el cartel de la promoción de Matrix Revolutions, everything that has a beginning has an end. Todo lo que tiene un principio tiene un fin. Así que Matrix Revolutions nos explica lo que dice la Torá. Si hay un principio, hay un fin. Pero si hay caos, no hay fin. Todo es caos. Como lo que decían, por ejemplo, Aristóteles, el mundo es eterno. No decía que el mundo es caos. Epicuro decía que el mundo es caos. Aristóteles decía que el mundo es cosmos, que hay orden. Pero el mundo nunca termina. Según la Torá, el mundo tiene un principio, y por eso tiene un fin. Y el principio es orden. A pesar de que en el medio hay caos, balagán, al final se va a terminar llegando de vuelta al orden. Así que hay esperanza. Otra de las bases importantes del judaísmo. Optimismo y esperanza. Muy bien. ¿Qué? ¿Cómo? Lekavot. Ah, sí, Lekavot. Muy bien. ¿Qué aprendemos de esto? ¿Qué hay? Hola, mamá. ¿Qué hay un mundo por venir? La gente dice, no hay evidencia en la Torá de que hay un mundo por venir. Mentira. El primer pasuk de la Torá lo dice. ¿Cómo? Si hay un principio, tiene que haber un fin. Pero Tiene que haber un fin ordenado. Pero si es el fin, es el fin. El fin es el momento de orden perfecto como era al principio. Lo mejor que puede haber. El fin es el principio del mundo. Fin sin materia. No, principio. Es el principio Entraste en un loop. ¿Qué? Fin de la materia. No dije que fin de la materia. ¿Por? ¿Cómo decís? Dijiste algo, ¿no? Ok. ¿Cómo puede existir el principio de algo en un fin? Ah. ¿Cómo? ¿Un nuevo principio? Pará, ¿están diciendo lo mismo o dos cosas diferentes? ¿Qué decís, por favor, Isaac? Explícame. ¿Cómo puede haber un principio en el fin? El final es llegar de vuelta al principio, a través de un proceso. Por lo tanto, ese final es diferente al principio, en cierto modo. Entonces, en el principio estuvimos atrapados en un círculo. Sí. Entonces no hay un principio. O si hay un principio que nunca ha terminado. No, estás complicándome la vida. ¿Qué decís? Bueno, sí, ya empezó. ¿Me quería decir algo ya? Así es, estamos en un círculo vicioso. Que tuvimos que de pronto el fin va a ser el principio. No, no es cierto. ¿No? No. El fin al que se llega es al mismo que era al principio. Pero no es lo mismo llegar al principio después de haber pasado por el caos que llegar al principio sin haber pasado por el caos. Lo voy a diferenciar. Es una gran diferencia. ¿Ya no será que es la segunda vuelta? Te voy a dar un ejemplo cuál es la diferencia. Decían sobre Rabbi Dober de Lubavitch, el segundo Rebbe de Chabad, el Mitre Rebbe, el Admor Enzai, que él veía una moneda y no entendía qué valor tiene la moneda. No entendía qué valor tiene la plata. Ahora yo le pregunto, ¿cuál es la diferencia entre él y un bebé que ve una moneda y tampoco entiende? ¿Hay diferencia? En eso no. Por supuesto que hay diferencia, una diferencia muy grande. El bebé no tiene conciencia en absoluto de lo que es la moneda, pero Rabbi Dober tiene perfecta conciencia de lo que la moneda significa para la gente. Pero él, después de un proceso de meditación, llegó a volver a entender lo mismo que entiende el bebé, pero es en un nivel mucho más alto. Porque él llegó a entender que no tiene valor gracias a haber pasado por todas las preguntas en el medio y las respuestas y llegar con sus propias fuerzas a ese lugar. No como el bebé que no hizo nada en absoluto. Por lo tanto, no tiene ningún valor lo que llega al bebé, y lo que tiene el Rabbi Dober sí tiene valor. Otro ejemplo, como el ejemplo que da el Ramjal, vimos Moshe Haim Luzzatto, ¿cierto? Que no es lo mismo una persona que todos los días recibe pan gratis, una persona que trabaja para conseguir el pan. La persona que trabaja para conseguir el pan lo valora. El que no hizo nada para conseguir el pan no lo valora. Por lo tanto, lo mismo pasa acá. Si todo hubiera quedado en el principio, ni siquiera entenderíamos qué es esto. Pero como pasamos por el caos y así llegamos al principio, nosotros captamos qué es eso. Pues la idea de avanzar es llegar al principio. Sí.
Exactamente, como dice Rav Kook, que la diferencia es entre Shlemut e Hishtalmut, que significa algo completo o algo que se va completando. Al principio el mundo era completo. Hashem hizo que el mundo se haga un caos para que el mundo tenga que completarse. Es un proceso. ¿Cuál es la diferencia? Que al principio el estado de completitud es algo estático, algo que no se mueve. La falta de completitud hace que haya avance, que la persona esté avanzando hacia adelante. Y eso es algo que se consigue solamente si al principio hay caos. Pero no hay solo caos, hay un principio. Por eso es avanzar hacia el principio. Una vez que vos avanzás, ganás la virtud del avanzar también. Es como el ejemplo que les di la otra vez, lo voy a decir de vuelta. ¿Se acuerdan que hablábamos de la diferencia entre el sol y la luna? ¿Cuál es la diferencia entre el sol y la luna? El sol ilumina mucho más, pero es siempre igual, así que no hay novedad. La persona no hace, ¡wow! La luna a veces está llena, a veces no. Cuando no está llena, tu esposa te dice, ay, ¿por qué no salimos afuera a ver la luna llena? Y vos dices, pará, estoy viendo el partido de Barcelona y Real Madrid. Pero, ¿por qué ella no te dice eso todos los días? ¿Por qué no te dice, vamos a ver al sol lleno? El sol lleno no es novedad. No sorprende a nadie. La luna llena sí, sorprende. ¿Por qué? Porque al principio le faltaba la luz. Es la diferencia que hay entre el sol y la luna. El sol es completo, pero no tiene la virtud del avanzar hacia adelante y del trabajo propio, de que uno mismo haga las cosas. Así también al principio es el mismo que el fin, pero el fin, que es el mismo que el principio, después de haber pasado por el camino, no es lo mismo que el principio original. Ahora está la novedad. Ahora la persona captó con sus propias fuerzas el llegar a ese lugar. ¿Se entiende? Entonces, seremos sorprendentes cuando estemos completos. ¿Cómo? Cuando estemos completos nos vamos a sorprender. Sí, vamos a decir, wow. Hashem creó el mundo por el wow. Es como decían sobre... Una vez le preguntaron al Tzemach Tzedek, al tercer rebbe de Chabad, preguntaron, ¿qué diferencia va a haber en la era de Mashiach de gente que estudió Hasidut y gente que no estudió Hasidut? Tzemach Tzedek dijo, la diferencia es el... ¿Qué significa? Dice, aquel que no estudió Hasidut, entonces va a haber todo tipo de revelaciones espirituales y divinas, y va a estar como, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Por favor, no tengo miedo. Pero aquel que estudió Kabbalah y Hasidut va a decir, esto es lo que había estudiado. El mundo fue creado para el wow, para que lleguemos y digamos, esto es lo que yo estudié. Está en el libro Mensajes para el Alma que... ¿Qué está? ¿Qué? Eso. ¿Cuál frase? ¿Cuál pedacito? Está escrito ahí que hay una comilla, O mayúscula, H, signo de admiración, de vuelta... Está escrito ese párrafo. ¿Cuál párrafo? ¿Todo este cuento son ustedes? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Mamás? Sí. ¿En serio? Sí. ¿De verdad? Sí. ¿De veras? ¿Ah, de veras? Wow, me sorprende. Bueno, Baruch Hashem. En nombre del Tzemach Tzedek. No sé. Ok. Y las personas que estuvieron antes de la época de Hasidut, porque no siguen Kabbalah. Se van a sorprender. Van a ir a vos a preguntarte qué está pasando. Y vas a poder cobrar por enseñar. ¿No vale la pena? Eso también en realidad es lo que dice la Kabbalah. ¿Cómo dice el Arizal? El Arizal dice que antes de todos los mundos espirituales está el mundo de Tohu, el mundo del caos. Pero Hashem creó el mundo del caos. Hashem hizo que haga caos. O sea que antes del caos estaba la intención. Dios destruyó para construir. Así que al final va a haber construcción. Pero si yo digo que todo empieza en caos, entonces no hay esperanza. Y por eso una de las bases de la Torah es la esperanza. ¿Cómo sé yo que una de las bases de la Torah es la esperanza y el optimismo? Lo que acabo de explicar. Si al principio tiene que haber un fin. Y el fin tiene que ser lo mejor que pueda haber, porque lo hizo Dios. Si el caos también lo hizo Dios con una intención, entonces al final todo se va a arreglar. En principio, ¿qué significa? De hecho, ¿qué?
Entonces, al principio, que es el fin, es lo mejor. Sí. Fíjense que esto provoca un optimismo gigante a la persona. Fíjense que en los 13 principios del Rambam, ¿cuál es el primero de los 13 principios? Hashem existe, Hashem es uno. ¿Sí? ¿Cuál es el último? No, La resucitar a los muertos. ¿Cómo? Absolutamente, sí. La resurrección de los muertos, como dijeron todos, es el último. O sea, ¿qué significa? Que si hay un Dios, tiene que haber resurrección de los muertos. Porque no podemos aceptar que la gente se muera. Si hay un Dios que creó el mundo con una intención, entonces ¿cómo puede ser que la gente se muera? Pero si Está mal. ¿Tiene un fin? El fin es, Morir. ¿no? El fin es la perfección total, la vida eterna, la alegría total. Pero si llega... Entonces nada tiende al caos. Nada tiende al caos. El caos tiende a ordenarse. Porque Dios creó el caos con una intención. Por lo tanto, el caos va hacia allá, hacia el orden. De caos a orden. Del caos al orden. Del orden al caos al orden. ¿Para qué probarnos el caos? ¿Para qué probarnos en el caos? ¿Para qué ponernos en el caos? Para que vos seas el encargado de llegar al orden. Perfeccionar el caos. Exactamente. El trabajo nuestro es hacer eso mismo. Es llegar al orden, es ordenar el caos. Y cuando terminamos de dar la vuelta nos damos cuenta que todo está ordenado y ya es mundo perfecto. Sí. ¿Y cómo vamos? ¿Cómo vamos? Vamos bien. Cada día mejor. ¿Sí? Entonces, esto es lo que dice el Rambam. El primer fundamento es que Dios existe y Dios creó el mundo. Y el último fundamento es la conclusión obvia de que el hecho de que existe Dios y creó el mundo. La resurrección de los muertos. Vida eterna. Todos van a revivir. Todos van a estar bien. Todo va a ser perfecto. Optimismo total. Optimismo máximo. Fíjense en realidad que el Rambam pone, como él habla del orden, primero a Dios y después a la resurrección de los muertos como el final. Pero en la Gemara, en Sanedrín, cuando se habla de las personas que tienen parte del mundo por venir y las que no tienen parte del mundo por venir, ¿quién es la primera que se nombra que no tiene parte del mundo por venir? ¿Aquel que no cree en Dios? No, sí, ¿no? Como dice Eliahu, aquel que no cree en la resurrección de los muertos. ¿Qué significa? Que es mucho más terrible no creer en la resurrección de los muertos que no creer en Dios. En cierto punto. ¿Por qué? Porque si vos no crees en la resurrección de los muertos, no estás creyendo en Dios. Porque no crees que hay un final optimista y perfecto. Así que no estás de verdad creyendo en Dios y que Dios creó el mundo. Así que la obligación, que es la conclusión obligatoria del hecho de que Dios creó el mundo es que al final todo va a estar bien. Como decía el personaje de Shaman King. Todo va a estar bien. Como decía Bob Marley. Ahí no Diferentes iluminados a través de la historia. ¿Sí? No se podría decir que cuando ya se llegue al orden va a empezar otra creación de nuevo. No. ¿Por qué diríamos algo así? No. No. ¿Por qué voy a decir algo así? En otras palabras, el mundo fue creado completo, después caos y después avanzar. ¿Cómo? Y después ir ordenando. Al principio hay orden, después caos y después vamos ordenando. ¿Cómo se ve? O sea que el mundo es así, es como... ¿Sí? ¿Entiendes? Es perfecto, ¡puf! Se rompe todo, y después sube arriba. En otras palabras, el mundo está en un constante proceso de... No, Profesionamiento. no, sí. ¿Y cómo se llama eso en híbrido? No. No, está bien, ok, sí, pero está bien, Tikkun está bien, pero yo digo, estamos volviendo al punto original, ¿cierto? ¿Cómo se dice volver? Retornar. Retornar, ¿cómo se dice en híbrido? No, ya lo pregunté la otra vez, están cayendo de vuelta en la misma respuesta que es incorrecta. Muy bien había. Teshuvá. En otras palabras, el mundo está en un constante proceso de Teshuvá, de volver a su origen.
como dicen nuestros sabios, que la Teshuvá está antes que la creación del mundo. La Teshuvá fue antes que la creación del mundo. Al principio estaba todo bien. Y la intención de todo fue la Teshuvá. Que el mundo, la persona, haya un caos, todo se rompa y vuelva al primer punto con sus propias fuerzas. Para eso Hashem quiere que haya caos, que se rompa primero todo. Para que vos llegues a ese punto, con tus fuerzas. ¿Y cómo sabemos que tenemos que tender al retorno? ¿Qué? ¿Cómo sabemos que tenemos que, o sea, nacemos en medio del caos, cómo sabemos que tenemos que llegar a esa retorno? Porque hay un libro que se llama Torah. El primer pasuk te lo dice. No entiendo la pregunta. Ahí ya estás. ¿Cómo sabemos que hay que hacer teshuvá? Porque Hashem viene y te dice teshuvá. ¿Y si la persona no le llega a la Torah? Y si la Torah no importa, la persona está yendo en teshuvá igualmente. Porque el mundo está yendo hacia adelante constantemente. La humanidad avanza igual. El mundo avanza de cualquier manera. ¿Por voluntad de Hashem? Por voluntad de Hashem también. Y por voluntad de las personas también. ¿De forma natural? La única manera de hacer avanzar el mundo es a través de la Torah. Hashem hace avanzar el mundo a través de muchas cosas diferentes también. Como dice Ramjal, que Hashem hace avanzar el mundo a veces a través de cosas que son contrarias a la Torah. Por ejemplo, el ateísmo. El ateísmo es un avance para el mundo. Porque la gente va a poder empezar a entender a Dios de una manera mucho más elevada que como la entendía antes del ateísmo. Como infantes, como infantiles. Tenían un Dios que era una solución a un problema matemático. Hay un mundo, pero yo no sé explicar cómo hay gravedad. Por lo tanto, Dios. O sea que el Dios de ellos era una solución a un problema matemático. Tenían un Dios chiquitito. Dios quiere que lo conozcan de verdad. Entonces, ¿qué hace? Lo hace a todos ateos. Para que empiecen a pensar por sí mismos. Descubran muchísimas cosas en el mundo. Hagan avanzar el mundo gracias al ateísmo. Y al final lleguen de vuelta a la profecía. Y se encuentren con Dios de verdad. No con un Dios que es una respuesta a un problema matemático. Una sola cosa más quiero agregar. Vamos a leer el pasuk 3. Pasuk Gimel, Vayomer Elohim yehi or, vayehi or. Y dijo Dios que haya luz. Y se hizo la luz. En otras palabras, al principio que había oscuridad, caos. Y que había el espíritu de Hashem flotaba sobre el agua. ¿Qué hace Hashem? Luz. Esa luz irrumpe en la oscuridad del caos y parte el agua. Vamos a ver que después qué pasa. Después de que Hashem hace la luz, pasuk 4, Vayar Elohim et haor kitov, y vi Dios que la luz era buena. Vayabdel Elohim ben haor ben hachoshech, y separó Dios entre la oscuridad y la luz. O sea, al principio todo estaba mezclado, caos. Hashem, a través de la luz, parte la oscuridad de la luz, parte el agua, como vamos a ver también más adelante. Pasuk 6, dijo Hashem que hace un firmamento y separa el agua. O sea que empieza a traer luz al caos, empieza a traer un orden al caos, y eso abre el agua. ¿A qué les hace acordar esto? Hubo dos momentos, muy bien. Hubo otro momento de creación del mundo. Al principio había agua, y oscuridad, y caos, y a través de la luz Dios dividió el agua. Así también, el pueblo de Israel, al nacer, es como creación del mundo 2.0. Caos. El pueblo de Israel es la luz que pasa por el mar Suf, lo parte en dos y empieza a traer luz al caos del mundo. ¿Y el Maúl? ¿Ah? ¿Y el Maúl? ¿Qué pasa con el Maúl? También está, la tierra se cubre de agua. Se volvieron a unir las aguas. Entonces, ¿Por qué unir las aguas? ¿Por qué unir las aguas? Es lo que pasó en el Mabul, ¿no? Hashem primero separó las aguas. Y el Mabul dijo, bueno, me cansé de la separación. ¡Pum! Las aguas volvieron a unirse. Pero, o sea, ¿cuál sería las dos partes del agua? El agua de abajo y el agua de arriba. ¿Y cuál agua de arriba? No sé. Pero acá la Torah dice que Hashem divide el agua de abajo, ¿no? ¿No crees lo que dice la Torah? Ok. Vamos a ver más adelante qué es. Todavía no vamos a llegar a eso. Pam para pam pam pam.